Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, espacio institucional del Consejo de nuestra ciudad que semana tras semana aborda los temas que nos interesan a todos. Estamos a 2 meses de elegir autoridades locales y regionales en el Ejecutivo y el Legislativo de los municipios y departamentos. Muchos aún no saben por quién votar, incluso piensan que no son elecciones tan importantes como para ir a votar. Además, estas elecciones traen varias novedades. Desde la aplicación del Estatuto de la Oposición por primera vez, pasando por la coyuntura local del posacuerdo, hasta la eliminación sistemática de líderes sociales de diversas causas en todo el país. Un asunto que nos tiene que preocupar a todos. Por eso, esta noche trataremos de motivar en ustedes la reflexión sobre la invitación y la importancia de votar y participar activamente en los comicios de este 27 de octubre, a pesar de llegar justamente en uno de los momentos donde hay más descrédito de la política y la institucionalidad. El primer invitado es el presidente del Consejo de Medellín, Jaime Mejía Albarán, quien decidió no tener presente hoy a ninguno de los corporados ni integrantes de la mesa directiva por ser un programa de apertura a las elecciones. Así que los invito a que escuchemos su presentación, su intervención. Como presidente del Consejo de Medellín tengo una inmensa responsabilidad y un inmenso compromiso para decirle a cada uno de los ciudadanos que participen activamente en este proceso electoral. Hay plazo hasta el día de mañana para inscribir la cédula, para que vayan masivamente a los puntos autorizados por la Registraduría Municipal y se inscriban para que participen activamente y masivamente el próximo 27 de octubre. Entramos en la recta final y los invito a todos para que miren todos los candidatos, las propuestas que tienen, para que elijan de una manera seria y responsable, para elegir el mejor concejal y los mejores concejales para tener la mejor corporación que tome las mejores decisiones para el bien de la ciudad y para el bien de todo el país. Por eso los invito, como presidente del Consejo, dando todas las garantías suficientes, con la mayor imparcialidad, para que participen activamente y elijamos a los mejores concejales para tener el mejor consejo en el próximo cuatrenio. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a darle también la bienvenida a los invitados que están en vivo y en directo con nosotros. La primera de ella, María Lilia Ustaris Martínez Ergifo, registradora departamental de Antioquia. Y bueno, hay que contarles también que la registradora para Antioquia es bogotana, pero ya adoptada por nuestro departamento. Ya dice pues, ya dice pues. Pues, ya lo digo. Muy contenta de estar en su departamento, de verdad que es un honor. Para mí estar aquí fungiendo como delegada departamental de Antioquia, conocer gente tan maravillosa, un departamento precioso que he tenido la oportunidad de recorrerlo cada vez que visitamos a Comité de Seguimiento Electoral y me siento muy contenta de estar en este departamento. Y nosotros de tenerla registradora. Breve pregunta, ¿por qué los registradores rotan tanto en época electoral? Es como una medida cierta de transparencia y que no tengamos ningún vínculo, que no conozcamos a nadie, que no tengamos ningún interés. Y la verdad es que ha sido siempre una tradición y una costumbre rotarnos. Y eso favorece y le da más seguridad a la ciudadanía y a los candidatos, puesto que no tenemos ningún interés de tipo político con nadie, absolutamente nadie. Además. No, además de no, tenemos la oportunidad de compartir experiencias, mirar cómo funciona la delegación, qué nos puede aportar a nosotros y qué podemos aportar nosotros. Muchísimas gracias, Gilmar, muy buenas noches. Buenas noches, Katherine, para usted, para todos los televidentes, feliz de estar aquí en este programa que hacemos todos y que es la razón de ser de este programa, los televidentes. Saludo a la mesa directiva y déjenme presentar, porque esto parece un paseo, las mujeres allá y los hombres acá. Estoy con Leider Perdomo, él es asesor político de la corporación Viva la Ciudadanía, pero con las buenas noches quiero preguntarle qué hace la corporación. Buenas noches, Gilmar, y a toda la audiencia y a las demás personas que están en la mesa. La Corporación Viva la Ciudadanía es una organización que nace con la Constitución Política colombiana, va a cumplir casi 30 años y que se dedica a la promoción y, digamos, a la facilitación de derechos relacionados con la participación política y la paz.
en el país. Ok, me queda muy claro, gracias. Bueno, y también nos acompaña en la noche de hoy Verónica Tavares Muñoz, directora de la MOE en el departamento de Antioquia. Verónica, muy buenas noches y bienvenida. Y aprovechemos para contarle también a nuestros televidentes qué es la MOE y qué representa en estas elecciones. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La misión de observación electoral es una plataforma de organizaciones de sociedad civil que es independiente, autónoma de partidos políticos, de entidades estatales y que se propone promover los derechos civiles y específicamente promover el control social al poder político. La gente nos conoce tradicionalmente por el proceso de observación que hacemos durante la jornada electoral, pero nosotros desarrollamos una serie de acciones y de seguimiento sobre muchísimos temas alrededor del sistema político y electoral colombiano. Muy bien, pues bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Voy a invitar a la mesa a los televidentes para que nos conectemos con Johan y nos cuente cómo pueden ustedes desde su casa interactuar en este programa. Johan, buenas noches, Conectados 4.0. Muchas gracias, Gilmar. Buenas noches para usted, para los invitados y para los televidentes. Participar en la noche de hoy es muy fácil. Hay varias formas de hacerlo. La primera es a través de la línea de WhatsApp. Allí, en el 301-786-9174, esta línea está habilitada para mensajes de voz o mensajes de texto cortos, expresando su opinión respecto al tema de las elecciones regionales. 301-786-9174, ahí está la línea habilitada para que usted participe, pero también lo puede hacer y puede enterarse de lo que está pasando en el programa a través de las cuentas de Twitter, @telemedellín y @consejomedellín. Allí puede expresar también su opinión y puede revisar los trinos que constantemente estamos publicando referentes al tema de la noche de hoy. Y allí, en @consejomedellín, está colgada un sondeo para que usted también manifieste y para que usted participe a través de este sondeo que dice de la siguiente manera: cuéntenos qué importancia le das a las próximas votaciones en comparación con las presidenciales. Igual de importantes, más importantes, menos importantes o ninguna me importa. Este sondeo está, les repito, en @consejomedellín en la red social de Twitter. Ahí lo puede encontrar. Nos puede ver también en Facebook y YouTube como Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Johan. Y bueno, pues damos paso a la registradora y lo primero que habría que decir es que mañana se cumple una fecha de cierre, prácticamente es la recta final del proceso para que podamos participar en la elección del próximo 27 de octubre y le pregunto cuál es la capacidad logística y el desafío que enfrenta la autoridad electoral en Antioquia. Aunque nos queda todavía mañana, podríamos también de pronto contarle a los televidentes un balance de cuántos inscritos van con su cédula, con la intención de votar hasta la fecha. Bueno, primero que todo, esta tarea la venimos haciendo hace un año. O sea, nosotros legal y constitucionalmente a la registraduría le compete todo lo referente a la logística. La gente diría o pensaría que esto es fácil, que es de un momento a otro que nosotros empezamos a hacer nuestras actividades. No, hace más o menos 2 años ya venimos planeando estas, terminamos las elecciones de Congreso, inmediatamente empezamos las locales y es así como desde el 27 de octubre del año pasado se inició la inscripción de cédulas de ciudadanía. ¿Qué es lo que se pretende con esta inscripción? Facilitarle al ciudadano que pueda votar, que su residencia, el puesto de votación más cercano le quede fácil para salir a votar, es decir, que no tenga como el primer argumento de decir, ay, qué pereza, yo no voy a salir a votar porque es que me queda lejos de mi casa. Yo ya me mudé, yo ya cambié de sitio, que ya está lloviendo, está lloviendo, y si se cambió de sitio de residencia, pues ahí tiene la registraduría, proyectó unos puestos de votación para que le quede cerquita. Como cumplimiento igual de este calendario electoral, tuvimos otra campaña del 8 al 14 de agosto en donde la gente tenía la posibilidad de votar en los puestos directamente.
la que empezamos desde el 27 de octubre del año pasado y termina mañana, es a lo largo y ancho de toda la registraduría. Igualmente se facilitó unos kioscos comerciales en todas las ciudades capitales. Tenemos centros comerciales donde la gente podía acercarse y votar y decir cuál es el puesto más cercano que le queda a su residencia. Aquí en Medellín tenemos los 5 centros comerciales, como es la Terminal del Sur, el Obelisco, la Florida, Aventura, el Centro Comercial Viva en Laureles. Y ahí estuvimos atendiendo. Mañana también vamos a atender de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual nuestras registradurías están abiertas en horario bancario y se va a atender hasta las 6 de la tarde a la persona, al ciudadano que esté ahí, horario bancario, y al que esté hasta las 6 vamos a seguir atendiendo. La idea es que la gente aproveche esta oportunidad, pero qué pena decirlo, pero siempre dejamos todo a última hora. Hoy, lamentablemente, a pesar de que teníamos todo dispuesto, nuestra registraduría especial de Medellín, como los kioscos, estuvieron dispuestos y la información que tuvimos fue que no hubo tanta afluencia como pensamos. Esperamos que mañana sí sea, porque nosotros tenemos ya programado, es más, tenemos funcionarios de la delegación que se desplazaron a los centros comerciales y a la registraduría especial a colaborar, pensando en que hoy iba a ir mucha gente, pero no importa. Mañana también estamos ahí al frente, esperando que la gente asista a inscribir su cédula de ciudadanía y que no tenga ese argumento que no le quedó cerca al puesto de votación, para que el 27 de octubre pueda ejercer su derecho a votar. Así es, una logística que se prepara con un año de antelación y que mañana, como decíamos, pues tendrá también su cierre para decir en sus marcas listos fuera, ahora sí electores, todos a votar. Registradora, también le quiero preguntar, tenemos una cifra, ¿cuántos candidatos, cómo se segmenta esa participación, número de mesas que tenemos en este momento destinadas en Antioquia y en Medellín? Bueno, la verdad es que aquí en Antioquia fue algo que se desborda. Tenemos 2.134 cargos que se van a elegir entre gobernador, diputados, concejales, alcaldes y jales. Y se inscribieron 13.554 candidatos. Dios, tenemos para el cargo de un gobernador se inscribieron 8. Diputados son 26 y se inscribieron 206. Concejales 1.421 y se inscribieron 11.471. Alcaldes, pues 125, porque son los 125 municipios que tenemos en el departamento, y se inscribieron 601, jales 545 ediles que se van a elegir y se inscribieron 1.268. Eso nos da un total de inscritos de 13.554 candidatos en nuestro departamento. ¿Eso ya tenían registro de otro número igual o es desbordado? No, esta vez se desbordó mucho, se desbordó, pero bueno, esa es la democracia y gracias a Dios tenemos ese derecho de que la gente se pueda inscribir y que se elija y ser elegidos. La Divipol nuestra en el departamento somos 4.826.987 personas que están aptas para votar. ¿Me repite el número de registradores? 4.826.987. Aptos para votar. Aptos para votar. Entre ellos son 2.511, 180 mujeres, 2.315, 807 hombres. Ante esta magnitud tenemos previsto aproximadamente que este año vamos a colocar 14.234 mesas en todo el departamento y tenemos... pues vamos a atender tanto los puestos rurales, los puestos urbanos, y en total vamos a tener 1.121 puestos en todo el departamento. Como verá, pues es una logística que tiene la registraduría y que se ha venido trabajando pues durante todo este tiempo. Ya tratándose específicamente de Medellín, se inscribieron para la alcaldía 15 candidatos. Para el Consejo, 279 candidatos, para JAL, 889, para un total de 1.171 candidatos. La Divipol, para nuestra ciudad, somos 1.623.524 personas que están capacitadas para votar, de las cuales 888.125 son mujeres, 735.399 son hombres,
En esta ocasión vamos a tener 4.628 mesas y vamos a tener 211 puestos. Como se da cuenta, es bastante grande, pero igual la registraduría viene preparándose para eso, logísticamente. En cuanto al área de sistemas, igual estamos capacitados, el recurso humano vamos a tener, y ya tuvimos vinculación de personal que nos va a ayudar, supernumerarios, que son supernumerarios que son escogidos a través de un proceso de selección, teniendo en cuenta la experiencia que haya tenido en la registraduría. Es un proceso de selección que se hace cumpliendo todos los requisitos que se exigen, o sea, no vamos a improvisar en este tema, y pues esperamos cumplir como siempre lo hemos hecho, y que el 27 de octubre sea una fiesta democrática y que podamos dar unos resultados como siempre lo damos en el departamento, exitosos, de una manera oportuna, rápida, y nos hemos caracterizado en la registraduría por eso, porque el preconteo es una cosa que uno en 2, 3 horas, bueno, dependiendo. Estas van a ser un poquito más lentas porque es mucho lo que hay que escrutar, sí, en el preconteo, entonces, pero igual. Es muy rápido que hacemos esa tarea. Registradora, una gran logística para poder atender a todo el potencial electoral, y que esperamos que los ciudadanos pues enaltezcan toda esa labor que además está realizada no solamente con un gran esfuerzo de todos los funcionarios, sino con los recursos de quienes tributamos para contribuir a sostener este sistema democrático. Y qué importante entonces mañana aprovechar el último día de inscripción de cédulas y salir a participar todos el 27 de octubre, y que la abstención no sea la protagonista de la jornada. Sí. Le pregunto a Verónica también, porque con lo que le escuchamos a la registradora, pues sabemos que se ocupa de la logística de las elecciones y su promoción. La Fiscalía de los delitos contra el sufragio, y cuáles son esos delitos más riesgosos en Antioquia y en Medellín. Pues también queremos, obviamente, Verónica, que nos cuente qué es lo que más pasa en el departamento de Antioquia. Digamos que dentro de los delitos todos pues son susceptibles de cometerse, ¿cierto? Pero depende mucho del proceso en el que nos encontremos, de nuestro calendario electoral. Hasta ahora nosotros hemos hecho un seguimiento y hemos emitido algunas alertas alrededor del proceso de inscripción de cédulas, porque es importante llamar la atención de las autoridades en términos de dónde deberían poner el ojo para posibles casos de transhumancia. Ahí tenemos dos fuentes. Una es precisamente la información que emite la registraduría en términos de cuántas personas se vienen inscribiendo en los municipios, y adicionalmente pues a través de nuestro portal Pilas con el Voto la gente va participando y diciendo dónde está habiendo algunas irregularidades. Hasta ahora hemos visto dentro de nuestro proceso una de esas alertas ha sido el caso de la posible transhumancia o el proceso de inscripción de cédulas. También hemos estado hablando sobre el control que es necesario hacer a las distintas campañas que se están haciendo, específicamente la que tuvieron los grupos significativos de ciudadanos para la recolección de firmas, porque hoy eso no tiene un control en tiempo real, y habíamos hablado en su momento sobre la necesidad de que la autoridad electoral ejerciera un control sobre esta financiación, porque era susceptible específicamente y sobre todo en municipios de Antioquia, donde existen economías ilegales y que estarían muy interesados en infiltrar campañas, e inclusive que estarían pues interesados en un lavado de activos allí, por ejemplo, precisamente por la falta de control que hoy tienen estas campañas. Y ahora hemos estado hablando sobre el proceso de las inhabilidades. Recordemos que la semana pasada la Procuraduría sacó un listado sobre los candidatos que hoy están inhabilitados, y que es necesario que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie antes del 27 de septiembre para que, digamos, los partidos políticos puedan reaccionar ante estas inhabilidades y que no se cometa el delito de elección ilícita de candidatos, que es precisamente elegir candidatos que se encuentran inhabilitados y que, digamos, la sanción recae específicamente sobre partidos políticos, donde puede estar amenazado inclusive su personería jurídica. Allí aplican una serie de sanciones, pero digamos que la más grande es que se pueda acabar el partido político por haber cometido este delito. También durante nuestro proceso hemos
promovido que la ciudadanía esté reportando distintas posibles irregularidades en términos de la publicidad que estamos viendo, sobre el uso del espacio público, si está incumpliendo los decretos que los municipios han emitido para que la gente, digamos, los distintos candidatos puedan poner su publicidad en el espacio público. También hemos hablado sobre la necesidad de hacer un proceso de observación específicamente el día de las elecciones por el posible trasteo de votos, que más o menos pues es lo que comúnmente la gente dice, yo le pongo tantos votos en tal puesto, ¿cierto? Como estar siempre al tanto de lo que puede estar sucediendo en nuestro municipio, y sabemos que específicamente en estas elecciones locales la gente es más susceptible de estar revisando esas cosas, conoce la gente en su municipio, conoce esas conductas, puede estar haciendo un reporte adecuado y muy detallado y sobre todo con buenas evidencias sobre lo que puede estar ocurriendo allí, pero además que la gente relaciona estas elecciones locales de forma muy cercana porque específicamente es la oportunidad de poder ver que los proyectos y los distintos planes se materializan en su municipio, y por lo tanto la gente es más dada a estar muy pendientes de lo que allí sucede. Es el candidato que tocan, que sienten. Claro, es el candidato, el está más concejal cercano. Es el amigo, el de la JAL es el del barrio. Exactamente. Sí. Entonces la dinámica en estas elecciones es bastante interesante, tiene una dinámica distinta con respecto a las nacionales en ese sentido, la gente lo siente más cercano. Históricamente en nuestro país las elecciones locales tienen una mayor participación por parte de los votantes. Más que en las presidenciales. Más que en las presidenciales, podemos estar hablando, digamos, uno de los casos es Tarazay Cáceres, que en el 2015 pudo tener un nivel de participación, digamos, es de los que menos participa. Sí. En el 2015 tuvo un nivel de participación del 40 a 45%, mientras que en las elecciones nacionales tuvo una participación del 20%, que uno diría es muy preocupante. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto afectó las situaciones o el contexto político, económico y social de estos municipios que no están haciendo que participen? Pero uno de los elementos que hay que tener en cuenta en los análisis es que la gente lo hace más cercano. Las elecciones locales son más cercanas, sí lo evidencian más en términos de las implicaciones que tiene sobre su vida diaria. Muy bien, pues precisamente sobre ese tema le queremos preguntar a Leider, porque estas elecciones, pues bien nos manifiestan, tienen una dinámica diferente entonces de las nacionales, es decir, de las de Presidente y Congreso de la República. ¿Cómo operan aquí también esas anomalías que nos dice la MOE se presentan en unas elecciones donde además existe mayor participación, y cómo también notan ustedes que es ese comportamiento, digamos, general de la ciudadanía frente a este proceso electoral? Sí, efectivamente, el hecho de que las elecciones sean locales y que estén en juego o que se dispute el poder político a nivel microlocal, barrial, la Junta de Acción Local, ¿cierto? Y a nivel municipal y departamental, hace que, como ya lo mencionaban ustedes, haya una cercanía mucho más fuerte, un lazo mucho más fuerte y unos intereses mucho más marcados entre el elector y los representantes o quienes pretenden ser representantes políticos en estos cargos públicos. Desde ahí, digamos, pues ya se menciona, digamos que hay una buena cara, ¿cierto? En el que ustedes mencionaban del tema del trato, de la posibilidad de gestionar, de que el representante medie directamente o efectivamente por los intereses de las personas, pero también del otro lado, si se quiere, hay una cara que es menos amable en las elecciones locales y que tiene que ver con la instalación de los nodos básicos del sistema político en clave del clientelismo, ¿cierto? Lamentablemente, en clave de su pregunta, a nivel barrial también y a nivel municipal y regional, ciertos agentes políticos empiezan a jugar y hacer esa oferta que mencionaba Verónica de votos, en el que el voto lamentablemente es la moneda de cambio. A veces para obtener recursos para las comunidades o sectores representados, a veces los líderes o las personas que intermedian se ven forzados, por decirlo así, a jugar con este mecanismo, en esta lógica para poder ganar favores o agencia política de parte de los representantes a elegir,
pero también en otras ocasiones lo que se busca son intereses particulares de parte de los intermediadores. Lamentablemente, entonces, tanto en el nivel incluso desde lo más pequeño, en la base que se va, de la pirámide que se va conformando en ese juego de intercambios políticos, se evidencia mucho en estas elecciones. No obstante, hay que resaltar o hacer énfasis en la importancia también que tiene, no solamente la parte mala, sino la buena cara que tienen las elecciones locales, como decía, para obtener beneficios en favor de las comunidades o de los sectores sociales que están pugnando por el poder político local y regional. Podríamos decir elecciones locales, una moneda que tiene dos caras, que efectivamente pues nos hace participar por ser más cercanos, pero también se presta por esa misma cercanía para la comisión de algunos delitos de fraude electoral. Precisamente acerca de este tema, el trasteo de votos también, que es una práctica muy difícil de controlar en zonas como el Valle de Aburrá y en otros municipios, pues los queremos invitar a ver qué le preocupa al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía. Muy bien, bueno, ya vamos a regresar con nuestro invitado, el exmagistrado, que además nos va a brindar algunos conceptos que nos sirven también para abordar todas las dinámicas que se dan en estas elecciones, sobre todo las regionales, y recordarle el anuncio con el cual iniciamos también este espacio, la invitación del presidente del Consejo y de la registradora y por supuesto de todos los que participamos en este programa de hoy, a inscribir las cédulas. Mañana, último plazo, registradora, aprovechemos la cuñita para que la gente no se vaya a quedar sin votar. Bueno, volvemos a insistir, la facilidad que tiene la registraduría y lo ha tenido desde el 27 de octubre del año pasado, 2018, terminamos mañana, 27 de agosto a las 6 de la tarde. Invitamos a todas aquellas personas que no han inscrito su cédula, se acerquen a la registraduría. Vamos a tener un horario de 8 a 6 de la tarde y vamos a atender, y en los centros comerciales que ya le enuncié anteriormente, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Acérquense, que tenemos toda la logística, toda nuestra gente, y todo está dispuesto para poderlos atender muy bien. Registradora, yo tengo una pregunta, y eso es de los abuelos. ¿No era más fácil para evitar la transhumancia volver a poner el dedo en la tinta, que eso los viejitos se morían y eso nunca les eso nunca salía? ¿No era más fácil porque o votaban por el rojo o por el azul y ya? Porque eso ya se acabó. Ya, o sea, el Frente Nacional, como era antes, ya se sabía que el que era azul votaba azul y el que era rojo votaba rojo. Liberal rojo, y eso no, eso se terminó. Pero ¿cómo hacía alguien para repetir el voto si ya tenía el dedo? No. De todos modos, pues la registraduría en este momento tiene muchas medidas de transparencia, entre esas la biometría. La biometría sí, es una, vamos a implementar, la vamos a colocar en el departamento. Ya nos dirán, de acuerdo con las instrucciones que nos dé el señor registrador o el registrador delegado electoral, en qué municipio vamos a tener biometría, y precisamente esa es una medida de transparencia que evitamos suplantación del elector. Todas estas medidas ayudan a que tengamos unas elecciones libres de fraudes, de cualquier obstáculo que puedan impedir un resultado verdadero como debe ser. Vio que sí, Catherine, que no hay que untar el dedo, sino que ya es biometría. No, esto de Gilmar, por Dios. Gilmar votaba con los picapiedras. No, Gilmar, mira, entonces ahora que cada partido tiene su color, entonces tendría, ¿cómo? Empezando porque el voto es secreto. Sí. Entonces, si uno vota por azul, sabe, votó por un candidato sí, de tal sector. Entonces, aquí tenemos el verde, el azul, el amarillo, aquí tenemos un arcoíris, entonces no alcanzaría los arcoíris. Muy bien, pues vamos a preguntarle también a Verónica, a propósito de todos estos que estamos hablando, los riesgos electorales, los violentos, que ya no identificamos como FARC en el territorio. ¿Qué papel van a jugar en las próximas elecciones los violentos? En algunos sitios, porque sabemos, están exigiendo a los candidatos dinero y permisos especiales para entrar a los barrios. Escuchábamos al presidente Iván Duque diciendo que grupos al margen de la ley, bandas criminales y también los que están dedicados al microtráfico, estarían interesados en cooptar los poderes locales. ¿Qué papel juegan los violentos en esta coyuntura en la que se encuentra Colombia hoy? Bueno, lamentablemente para nuestro departamento ese es uno de los temas más sensibles en este proceso electoral. Y no solo porque hay que garantizar que el 27 de octubre de este año podamos tener unas elecciones tranquilas, es decir, que la gente pueda participar y ejercer su derecho,
Claro, porque en años anteriores hemos visto cómo algunos grupos violentos han impedido que algunas poblaciones participen, sino porque durante todo este proceso y digamos lo que hemos visto en relación con los liderazgos sociales y con los distintos liderazgos que estamos viendo en algunas de las regiones y los territorios, pues digamos está siendo amenazado. Entonces no solo los liderazgos sociales, sino también esos liderazgos comunales y políticos. La MOE siempre le está haciendo seguimiento a estos hechos de violencia con el ánimo siempre de llamar la atención sobre la necesidad de brindar las garantías suficientes para que se pueda dar esta participación política, no solo para que los candidatos puedan expresarse, presentar sus propuestas, puedan llegar a las distintas veredas a dialogar pues con las comunidades, sino también que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Por eso es tan importante un día como hoy. Nosotros siempre hemos promovido que la ciudadanía e inclusive que los partidos políticos siempre estén haciendo un rechazo sobre esta violencia, la necesidad que siempre ha tenido este país de sacar la violencia de la política. Hoy ha sido un día muy importante porque se firmó el pacto para sacar la violencia de la política liderado por el Consejo Nacional de Paz. Es muy importante que todos, digamos, firmemos o hagamos parte de este pacto, rechazando todos los actos violentos y también como ciudadanos también sentirnos aludidos porque también a través de la observación que hacemos en redes sociales hemos visto cómo se ha difundido un discurso de odio, insultos, familias que se pelean por tener distintas posturas políticas y la necesidad de que como ciudadanía podamos tener una mayor comprensión acerca de cómo tener un debate, cómo tener charlas alrededor de los procesos políticos de las elecciones y adicionalmente cómo no le hacemos juego a la campaña sucia, no compartiendo noticias falsas. Así es, en eso hay que decir, las redes sociales juegan un papel fundamental. Leider quería añadir algo más también sobre la presencia de los actores violentos. Gracias, empezando incluso por eso que está mencionando Verónica, yo creo que hay que tener en cuenta que en esas elecciones locales lo que se juega no es poco, ¿cierto? En este momento se está jugando, por ejemplo, si transitamos o no, si recorremos o no ese camino de transición hacia la superación del conflicto armado, de una parte importante de nos estamos jugando si efectivamente hay asuntos del medio ambiente, es cierto, que están en tensión entre el poder central y el poder local, en este momento pues que están en disputas en lo que tiene que ver con la minería u otros recursos naturales, estamos jugándonos en el marco del proceso de paz si hay lugar o no a programas de implementación, por ejemplo, para sustituir cultivos ilícitos, que es un asunto de suma importancia en los territorios, y esto hace que efectivamente pues se tensionen los ánimos desde la vida cotidiana, como menciona Verónica, pero también hay asuntos referidos a los grupos armados, que fue donde tú empezaste, Catherine, y hay que decir sobre eso que en Antioquia hay más de 110, 112 grupos armados que operan, ¿cierto? Y lo preocupante es que en el Valle de Aburrá operan por lo menos 90 de esos grupos, hablando de pequeñas estructuras con anclaje local, microterritorial, y esto a su vez tiene un asunto o una traducción digamos, en la forma en que opera también la política en el nivel microlocal, en el nivel barrial, ¿cierto? La ciudad tiene que preguntarse qué papel juegan los grupos armados en los territorios hoy, no solamente en la coerción o en la imposibilidad de que la gente ejerza el derecho a votar, sino también en la promoción en ciertos sentidos, en ciertas candidaturas, en la intermediación de ciertos liderazgos y candidaturas posiblemente que jueguen o que le estén jugando a los grupos que están operando en los territorios. Entonces es un tema, digamos, bastante preocupante, particularmente en el Valle de Aburrá, con esa concentración de grupos armados tan intensa que hay. Repítame la cifra de grupos armados. Por lo menos 110 en Antioquia, y de esos al menos 90 están en el Valle de Aburrá. Hágame el favor. Bello hoy es un caso, por ejemplo, muy elocuente de esa situación tan complicada. Bueno, yo le voy a pedir un permiso a la mesa principal y por supuesto a los televidentes para que nos conectemos con las redes sociales, a ver qué está hablando la gente de este tema tan importante sobre ese derecho que debemos de ejercer, que es el voto. Conectados 4.0 con Johan. Gracias, Gilmar, y nuestros televidentes se manifiestan a través de los distintos canales. Vamos a presentar primero dos audios que nos envían ellos a través de nuestra línea de WhatsApp. El primero.
Buenas noches, estoy viendo Telemedellín y quiero preguntarles dónde puedo inscribir mi cédula. Yo vivía en Manizales y ahora vine a vivir a Medellín. Vivo en el Poblado. ¿Dónde inscribo mi cédula para votar este año? Por favor, necesito respuesta. Esa es una inquietud que la podemos responder para ella y para los demás televidentes de la ciudad y el departamento también que nos ven. Este es el siguiente. Una feliz noche y mil felicitaciones por el programa. Quisiera preguntarle a los panelistas si Colombia realmente está preparada, ya sea ahora o para el futuro, para el voto electrónico. Gracias. Muy bien, esos son los dos audios que nos envían a través del 301-786-9174 y también nos escriben: buenas noches, ¿cómo podemos los ciudadanos saber de dónde provienen los recursos con los que se financian los diferentes candidatos? Gracias, Luis Villegas. Y también nos escribe: buenas noches, si quiero cambiarme de sitio de votación, ¿lo puedo hacer mañana? Juan Torres. Estos son nuestros televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más De Frente. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente esta noche y atendiendo también algunas de las inquietudes que nos dejan los ciudadanos a través de las redes sociales. Le preguntamos a la registradora, entonces, quienes quieran inscribir su cédula o cambiar su sitio de votación, ¿tienen plazo? ¿Hasta cuándo, dónde y cómo lo pueden hacer? Bueno, insistimos, tenemos plazo hasta mañana 27 de agosto hasta las 6 de la tarde. En los centros comerciales empezamos la inscripción a las 10 de la mañana y vamos hasta las 6 de la tarde. Igualmente en todas las registradurías empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde y se atiende a la última persona que esté en la fila a esa hora. 5 centros comerciales habilitados. En los 5 centros comerciales estemos el del Terminal del Sur, el Obelisco, la Florida, Aventura y en el centro comercial Viva en Laureles. Entonces, esos son los puntos donde pueden acercarse Además, para cambiar su cédula, su sitio de votación o también inscribirla. ¿Está Colombia preparada para el voto electrónico? Pues eso esperamos y eso es un tema que se va a tratar o se estaba viendo en la reforma. No se estaba hablando propiamente de un voto electrónico, sino de otras medidas que están sujetas a revisión en la reforma del código, una reforma que se va a presentar y es ahí donde se va a verificar si estamos preparados o no. O sea, sería como aventurarse mucho a decir uno sí o no estamos preparados. De todos modos, es un tema que va este año dentro de la reforma al código y que será sujeto de estudio y de análisis por parte del Congreso en la próxima legislatura. Estaremos muy pendientes. Sí. Verónica, también sobre otra pregunta que nos dejan, ¿cómo pueden los ciudadanos saber de dónde provienen los recursos que financiaron la campaña de determinado candidato? El Consejo Nacional Electoral tiene un portal que se llama Cuentas Claras, donde los candidatos o las distintas campañas tienen que ir reportando los gastos de campaña, fuente en que se lo gastaron y los montos. Y la ciudadanía puede allí consultar lo que ha sucedido en años anteriores. En este año pues tiene unas... No es, como lo conté, no es un asunto en tiempo real, entonces generalmente hay que esperar ciertos hitos dentro del proceso electoral para poder acceder a la información. Muy bien, le quiero preguntar también a Verónica sobre la financiación de las campañas, porque hemos encontrado que ustedes como MOE hicieron un cruce entre contratación y aportantes a las campañas en las elecciones del 2015. ¿Qué se encontraron ahí? Bueno, eso hizo parte de un estudio que realizó la MOE que se llamó Democracias Empeñadas. Para el caso de Antioquia encontramos que 112 donaciones de 103 personas naturales y jurídicas por valor de 663 millones de pesos obtuvieron 116 contratos por valor de 85.903 millones de pesos. Esto para, digamos que, bueno, y hay una serie pues de desarrollos frente a los sectores
sectores que más se movieron y demás. Pero digamos que esto fue un estudio para llamar la atención sobre muchos asuntos que hay que evaluar sobre nuestro sistema político electoral en términos de la financiación y eso qué impacto tiene en términos de la gobernabilidad o para quién están gobernando los alcaldes en nuestro departamento y nuestro país. Porque lo que estamos viendo es, bueno, qué tanto ellos están desarrollando políticas o proyectos con el ánimo de desarrollar o transformar el municipio para mejorar ciertas situaciones o digamos, la vigencia de los derechos y demás. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente pues, los alcaldes, digamos que pueden estar ocupando más su tiempo en desarrollar proyectos para poder tener contratos y pagar los favores que recibieron en campaña y por lo tanto la necesidad de revisar esa financiación, si debería permitirse que sea ese porcentaje en términos de recursos de privados o si deberíamos ir porque la financiación sea más de tipo estatal. Muy bien. Gilmar. Sí, yo tengo una pregunta para la registradora que ahora es más paisa que nunca, María Lilia. Señor. Entre las novedades está la renovación completa de los jurados de votación, porque uno pensaría que eran por sécula, seculón, los mismos profesores, las mismas viejitas, toda la vida hay de jurados que hasta se quedan dormidos cuando no hay gente, pero veo que en aras de la transparencia tienen una renovación, un sorteo. Sí, no, el sorteo ya se viene haciendo desde hace un tiempito, precisamente es una medida de transparencia. En esta ocasión, las bases de datos que nos sirven para las personas que cumplen los requisitos para ser jurados de votación, empezamos de cero atendiendo una observación de la MOE. Entonces, en la oficina de censo electoral en el software se implementaron todas estas empresas que podían servir sus funcionarios, que podían servir de jurados, así como las entidades educativas nacionales y privadas, las personas que trabajaban allí, y se les enviaba, después de conformada esta base de datos, se les envió a los registradores para que ellos puntearan una a una de estas empresas y verificar efectivamente que existían, que no estábamos hablando de empresas de papel. Asimismo hicieron su trabajo de campo e informaron que la realidad de estas empresas, y también las entidades educativas, privadas y de carácter nacional. Una vez efectuado esto, procedimos igual en estas elecciones. Vamos a contar con la posibilidad que los grupos políticos puedan postular también personas que puedan servir de jurados, y es así como dentro del software se les dio, dentro de un plazo que se estableció, que ellos pudieran participar a través, designando personas que puedan servir de jurados de votación. Vamos a tener un sorteo y vamos a tener igual un simulacro de este sorteo, y a este sorteo siempre se invita a los entes de control, a la personería, a la procuraduría, a los auditores de los partidos, a los mismos partidos que puedan estar el día que se va a llevar a cabo este sorteo. Podemos decir que para Medellín lo vamos a llevar el 1 de octubre en la ciudad capital, en los municipios zonificados el 2 de octubre y en los no zonificados el 3 de octubre. Como le digo, es un sorteo en donde podemos participar y los auditores de sistemas podrán verificar que efectivamente es un sorteo, que no se hace primero una prueba y ven y se puede verificar que efectivamente en el segundo sorteo que se hace como prueba no van a salir los mismos jurados. Qué bien. O sea, son medidas de transparencia. Totalmente aleatorio. Aleatorio. Registradora, sobre esa inquietud nos planteaban también antes extra micrófonos o extra cámaras, la posibilidad de verificar qué empresas privadas pueden estar determinando ciertas campañas, pueden estar financiando campañas y que puedan también pasar las listas de sus empleados, y eso pues generar un proceso de desequilibrio a la hora de ser veedores y jurados electorales. Eso es parte de la inquietud, Verónica, ¿la interpretamos bien? Sí, nuestra inquietud siempre ha estado alrededor del papel del sector privado en un proceso electoral. En principio, relacionado con la financiación, sobre esa financiación, luego cómo tienen una retribución mediante contratación.
pero además cuál es el papel que ellos pueden tener, digamos, en relación con esta medida que ha tomado la registraduría. Es una noticia bastante positiva, porque nosotros el año pasado nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿cuántos de las campañas corruptas estarían generando empresas de papel para poder presentar listados de jurados, ¿cierto? Y poder tener alguna influencia. Digamos, en ese sentido, esto es una muy buena noticia porque se ha tomado el tiempo de depurar esa información alrededor de las empresas. Pero como todo siempre es retos a superar, pues hoy la pregunta es cómo poder revisar si estas empresas estarían además influenciando a estos jurados para que están haciendo una financiación específica de algunas campañas en los municipios. ¿Cierto? Eso, digamos que sigue manteniéndose esos riesgos. Nosotros hemos dicho, es muy importante que el sector privado promueva que sus trabajadores participen en las elecciones, que faciliten todos los mecanismos para que esto se haga, que no le pongan los horarios justo el domingo 27 de octubre y no puede salir a votar la señora o el señor, sino que puedan facilitar, que les brinden la información. Pero siempre hemos cuestionado el hecho de que las empresas ejerzan alguna influencia, alguna presión o constreñimiento a esos trabajadores en términos de cómo toman sus decisiones, e inclusive cuestionando si lo que se está dando allí es un delito en términos de la presión que puedan estar ejerciendo, o inclusive amenazándolos con perder su trabajo si no votan de cierta manera. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues vamos entonces también a decirle a nuestros televidentes que nos acompañen a una breve pausa para unos importantes mensajes. Al regreso les tendremos el resultado de nuestro sondeo a través de las redes sociales de nuestro espacio. Ya regresamos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros en De Frente, y vámonos rápidamente con Johan a las redes sociales para que nos cuente cómo va la votación esta noche, qué opinan nuestros televidentes acerca de la participación y la importancia que tienen estas elecciones locales. Gracias, Caterina. Y esto es lo que dicen nuestros televidentes a través de @Consejo Medellín. ¿Qué importancia le das a las próximas votaciones en comparación con las presidenciales? Igual de importantes, 46%, más importantes, 44%, menos importantes, 5%, y ninguna me importa, 5%, para un total de 41 votos en la noche de hoy. Recuerde seguirnos en @Consejo Medellín en Facebook, Instagram y YouTube como Consejo Medellín. El poder es tuyo. Caterina. Y ahora quiero preguntarle a Leider Perdomo, aquí para que, o a Verónica, pero ellos se han pasado aquí el ping-pong, señor director, sobre hablemos de política. ¿Qué es lo que va a pasar en la Biblioteca Pública Piloto? Vale. Conversemos de Política es una iniciativa en la que se suman distintas organizaciones sociales o plataformas de organizaciones sociales que promueven la democracia y la ciudadanía. El 30 de agosto hemos hecho ya 4 sesiones temáticas y el 30 de agosto tendremos una a la piloto refiriendo a comunicación política, dando un nivel de formación o de participación a la gente sobre cómo se debe comunicar la política, cómo alejar la violencia de la política, en este caso en alianza con la iniciativa ciudadana que hace una metodología bien masticadito, que en torno de la cocina pues se tratan los temas, se conversan sobre ellos y se da un proceso de formación y de reflexión entre las personas. Todo el mundo puede participar. Entrada libre, no hay que pagar. Exacto. No, para nada, pero especialmente quienes se encargan pues de la comunicación, ¿no? Que la idea es que vayan, que participen. Muy bien, y le preguntamos a Verónica, delegada de la MOE, sobre la financiación de las campañas, que estaba además entre los puntos de la reforma política. Se hundió en el Congreso. Había muchas expectativas porque había reformas que seguramente pues no son la solución, pero aportarían a la transparencia, la garantía a la oposición, el fortalecimiento de los partidos. La pregunta es, ¿nos quedó debiendo el Congreso? ¿Se perdió una gran oportunidad en este caso? ¿Y qué consecuencias nos deja efectivamente pues que no se hubiesen aprobado esas normas frente a las elecciones? Pues consecuencias hay muchas, y digamos que siempre la estamos viviendo durante todos estos procesos electorales. Digamos, como parte de la pregunta que nos hacíamos era en relación a los grupos significativos de ciudadanos, si esta es una medida que debería continuar o no, si la seguimos considerando como una medida de apertura democrática. Otro relacionado con el tema de la necesidad de fortalecer a los partidos políticos al interior, de poder exigir procesos de democracia interna para la selección de candidatos
candidaturas, por ejemplo. Lo que estamos, digamos, lo más evidente fue en el caso de las listas cerradas, era una parte de ese fortalecimiento de los partidos políticos, lo que además promovieron las mujeres en términos de poder tener una lista cremallera que permitiera la participación política de las mujeres y tener casi que una ley de cuotas al 50%, donde decíamos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y no las mujeres pues como últimas de las listas, como parte de las garantías. No sé si tú recuerdas otra ley sobre ese tema. No, yo quiero insistir en la importancia de reflexionar sobre los grupos significativos de ciudadanos. Lamentablemente, pues, o mejor, afortunadamente, en ese proceso de aperturismo democrático que ha venido transitando el país desde el 88, pues se genera esta figura para quienes no están liados o no están inscritos en grupos o en partidos, movimientos o partidos políticos. Sin embargo, lamentablemente ahí sí algunos sectores aparentemente abusan de la figura, ¿cierto? En clave de flexibilización, lo que tiene que ver con financiación y también en la promoción, en la consolidación de figuras en una suerte de pre-campaña que no se llama así, pero que finalmente lo que termina haciendo es eso, ¿no? Instaurando una figura que hace campaña desde antes de los tiempos instaurados legalmente y desde ahí pues hace una campaña desproporcionada o desequilibrada con otros candidatos que van por partidos políticos. Que además se ve reflejada también esa apertura de tantos partidos que aparentemente pues en democracia sería bueno, pero que falta un poco también como digamos el mantener algún tipo de ideología, caracterización de electorado y demás. En esos 13.554 inscritos que nos decía la registradora existen, muchos de ellos gracias también a los movimientos y recolección de firmas que terminan haciéndole el quite a sus propias colectividades. Entonces se van, si pertenecen a un partido, se van por las firmas o se van por el movimiento si no consiguen el aval frente a otros que estén teniendo la competencia por esa denominación. Yo pienso que hay una discusión muy interesante precisamente sobre lo que has dicho de esa apertura democrática y específicamente si hoy los partidos están haciendo una representación de unos intereses claros para la ciudadanía y que sean diferenciados sobre todo, porque pareciera que eso no existe. Hay que también tener un elemento sobre la mesa y es que hoy nosotros nos encontramos en un contexto diferente, estamos en un contexto de posacuerdo, digamos donde se está jugando la continuidad o no de la implementación y sobre todo de lo que se ha visto como casos de la paz territorial. Nosotros podemos verlo de forma positiva, el hecho de que mucha gente por este caso se ha animado a participar. Hay algunas agendas inclusive en Medellín donde hemos visto grupos que dicen a mí ningún partido me está representando porque no está moviendo las agendas de los intereses de mi población, entonces yo quiero participar en política, lo cual vemos de forma muy positiva y como parte del ánimo en la participación. Pero sí hemos visto, claro, de forma, una sinvergüencería pues con el tema de los grupos significativos de ciudadanos e inclusive con el tema de los avales. Porque hoy no hay una diferencia clara en términos de lo que ofrece cada partido político. Vemos unas alianzas o coaliciones en unos municipios bastante exóticas en términos de quiénes son los que se están aliando, que uno creería que son pues muy radicales en términos de una posición política, pero que para el momento de las elecciones lo que hace es entonces generar unos acuerdos que a uno le llaman la atención en distintos municipios y digamos que eso pasa derecho, ¿cierto? Gente como la gente lo ve supernatural. Sí. Gente independiente que termina en coalición con todos los partidos. Leider, quería también añadir algo. Sí. Y quería terminar con el asunto de que además, pues, o en el caso de Medellín, donde vemos 15 candidaturas, donde hoy decimos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta incapacidad para generar acuerdos políticos? Porque uno se pregunta cuál es la diferenciación entre estos candidatos, sí. ¿Cierto? Efectivamente, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es, digamos que en términos de mercado uno diría, pues cuál es su valor agregado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia específica de cada una de estas candidaturas? Y si lo que necesitamos es que hayan más adhesiones para poder decir que el que salga elegido realmente está siendo legitimado y representativo.
Sí, quería decir que a esa indefinición programática o ideológica de los políticos tiene una posibilidad, digamos, de un conjuro, ¿no? Que está en la ciudadanía. La ciudadanía debe interesarse más por las propuestas de los candidatos, fijarse en ellas. En la página de la registraduría pueden disponer de los programas y de las propuestas que están haciendo los políticos, y desde ahí, ante la indefinición política de los políticos, aunque eso suene contradictorio, ¿cierto?, es la ciudadanía la que debería entonces definirse y tomar posiciones y decisiones para votar por lo que consideran que es lo más óptimo para la región o para el cargo que estén votando. Muy bien, definirlos. Registradora, también le quiero preguntar qué pasará con las denuncias de la Procuraduría General de la Nación, que nos hablan de 117.822 registros de candidatos inscritos para las elecciones de autoridades territoriales e identificaron 694 candidatos inhabilitados para participar a cargos de alcaldes, concejales, diputados, ediles. En los 32 departamentos tenemos un minutico. Y otro para el aviso parroquial de la práctica de los jurados. Lo primero que te contesto, ese tema no es competencia de la registraduría. Es de la Procuraduría. Es de la Procuraduría quien dentro de sus funciones y del Consejo Nacional Electoral determinar si esas denuncias que se han presentado tienen asidero probatorio y si da lugar a ello. ¿Y a ustedes les trasladarían el listado, las resoluciones, no los bajan del tarjetón, no es competencia de ustedes? Si estamos a tiempo, obviamente sí, pero es un tema de inhabilidades, es competencia de la Procuraduría y es a ellos a quienes compete determinar si hay o no hay inhabilidad en estos candidatos. Muy bien. Estamos hablando de los jurados. Es muy importante, la registraduría igualmente se viene capacitando y programándose para estas capacitaciones a los jurados de votación. Vamos del 7 al 25 de octubre, vamos a ver la capacitación. A pesar de que se piensa que todo el mundo conoce el tema, no, hay cosas nuevas, es necesario que conozcan bien la cartilla, es didáctico. Y es importante que asistan a las capacitaciones. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a la MOE, a Viva la Ciudadanía, a la Registraduría y a todos, a Chilmar, la Autoridad Electoral, que verifica las votaciones en redes, y a todos los televidentes. Recordarles, mañana pueden inscribir su cédula, su último plazo, todos a votar este próximo 27 de octubre, a fortalecer la democracia y a participar en las decisiones más decisivas de nuestro futuro y de nuestra vida actual. Feliz noche para todos, nos vemos en un próximo De Frente, gracias.